La época dorada del cine de acción en Hollywood dio vida a íconos inmortales, héroes de pantalla grande con puños de acero y miradas gélidas que hacían vibrar a millones de espectadores alrededor del mundo. Steven Seagal, con películas como Bajo Asedio o Difícil de Matar, se erigió como el epítome de la fuerza estadounidense, un maestro del aikido invencible, un agente implacable ante el mal. Se decía que todos lo adoraban, desde niños soñando con ser héroes hasta críticos que ensalzaban su estilo de combate único. Pero, ¿quién se atreve a revelar la verdad detrás de ese resplandor? Testimonios aseguran que, tras las escenas espectaculares, se esconde un trayecto lleno de sombras, desde abrazar el poder ruso hasta rincones oscuros que lo llevaron a romper todo de forma abrupta. Imagínense, una estrella estadounidense, símbolo de libertad y justicia, apareciendo en Moscú, sentado junto a moteros leales al Kremlin durante el desfile del Día de la Victoria en mayo de 2025. Diarios revelan que lucía irreconocible, casi imposible de identificar, con un cambio físico que hacía murmurar a la multitud: ¿es este el Seagal que conocíamos? Y luego, apenas 2 meses después, el 17 de julio de 2025, renunció de golpe como CEO de Five Elements LLC, una empresa rusa que había dirigido. Lo que pocos sabían era que este viaje desde fanboy de Putin, el hombre que recibió la Orden de la Amistad Rusa en 2023, hasta cortar lazos, oculta secretos no contados de su pasado en Rusia. ¿Acaso la presión de escándalos antiguos como acusaciones de agresión sexual de décadas atrás o planes de negocios nuevos con el equipo de acrobacias de Jackie Chan lo empujaron a las tinieblas? ¿A quién hemos admirado en realidad? ¿A un héroe cinematográfico o a un fantasma errante entre dos mundos? Esta historia te obligará a replantear tu fe, porque detrás de las luces del escenario hay puertas cerradas rebosantes de misterios. En las pantallas plateadas de Hollywood, Steven Seagal emergió como un titán invencible, un maestro del aikido que encarnaba la fuerza pura y la justicia implacable. Se decía que su presencia era como un vendaval en calma, con esa figura alta y atlética que dominaba cada fotograma, sus movimientos fluidos como un río que arrastra todo a su paso. En películas como Bajo Asedio o Difícil de Matar, interpretaba a héroes solitarios, agentes especiales que enfrentaban al mal con una elegancia marcial, que hipnotizaba a audiencias de todo el mundo. Los críticos de la época lo alababan como el nuevo ícono de la acción, un hombre que fusionaba el arte oriental con el brío americano, convirtiéndose en sinónimo de invulnerabilidad. Testimonios de fans aseguraban que su voz grave y su mirada penetrante transmitían una autoridad natural, como si cada palabra suya fuera un decreto inapelable. Pero más allá de los roles explosivos, Seagal se presentaba como un embajador de la paz y la espiritualidad. Se rumoreaba que su dedicación al aikido no era solo un truco cinematográfico, sino una filosofía de vida que lo elevaba por encima de las estrellas comunes. En entrevistas, hablaba de armonía universal, de proteger a los débiles, y muchos lo veían como un sabio moderno, un protector que extendía su mano no solo en la ficción, sino en causas reales. Lo que pocos sabían en aquellos años dorados era cómo esa imagen se extendía a sus alianzas internacionales, especialmente con Rusia, donde se convirtió en una figura querida. En 2016 obtuvo la ciudadanía rusa, y se decía que Vladimir Putin lo consideraba un amigo leal, un puente entre culturas. En 2023, recibió la Orden de la Amistad de Rusia, un honor que lo pintaba como un humanitario global, alguien que promovía la amistad entre naciones en tiempos turbulentos. Su reputación pública era impecable. El maestro Seagal, como lo apodaban en revistas como Variety o Rolling Stone, que lo describían como un guerrero con alma de poeta. En eventos benéficos, aparecía con su ponytail característica, su sonrisa serena y su aura de misterio, inspirando a generaciones de jóvenes a practicar artes marciales. Testimonios de colegas aseguraban que en el set era un mentor generoso, compartiendo técnicas ancestrales con actores novatos, haciendo que cada producción se sintiera como una lección de vida. En Rusia, donde residía parte del tiempo, se lo veía como un adoptado ilustre, participando en proyectos culturales que unían Oriente y Occidente. Diarios de la época revelaban cómo su presencia en Moscú era celebrada, con multitudes admirándolo como un símbolo de resiliencia. Nadie podía imaginar entonces que esa fachada de héroe inquebrantable ocultaba grietas profundas, sombras que se extendían desde Hollywood hasta las calles empedradas de la capital rusa. En el clímax de su imagen pública, Seagal parecía intocable, un ídolo que trascendía fronteras.
Se decía que su vida era un guión perfecto, éxitos taquilleros, honores extranjeros y una familia que lo retrataba como el patriarca ideal. Pero en el fondo de esa narrativa, como en las mejores películas de suspense, acechaban detalles que invitaban a cuestionar. ¿Era realmente el guardián que todos creían? ¿O solo un actor maestro en el arte del disfraz? Desde esa fachada de héroe inquebrantable que se extendía de Hollywood a Moscú, como un guión escrito con tinta invisible, emergían sombras que nadie quería iluminar. Lo que pocos sabían era que, tras la máscara del maestro espiritual y el embajador de la paz, se ocultaban relatos de manipulación y abuso que dejaban un rastro de silencio aterrorizado en los sets de filmación. Testimonios de actrices jóvenes aseguraban que Seagal no necesitaba alzar la voz para dominar una habitación. Bastaba una mirada, un gesto sutil con la mano, para que el aire se cargara de tensión, no de respeto, sino de un miedo que se filtraba como humo bajo una puerta cerrada. En aquellos años de gloria cinematográfica, se decía que sus invitaciones a lecturas privadas de guión eran puertas a lo inesperado, donde las palabras del libreto se desvanecían y emergían acciones no escritas, dejando a las víctimas atrapadas en un limbo de dudas y culpa. Una de esas voces, la de Regina Simmons, revelaba en entrevistas cómo, a los 18 años, durante lo que parecía una oportunidad en una película de 1994, Seagal la invitó a su casa bajo pretexto de un masaje terapéutico, solo para terminar en un acto de violación que la dejó marcada para siempre. Testimonios similares surgían de Fabiola Dadis, quien a los 17 años, en una audición en 2002, describía cómo el actor ignoraba sus rechazos, deslizando las manos donde no debían, en un cuarto iluminado solo por la luz tenue de una vela, como si el escenario mismo conspirara en el secreto. Diarios antiguos y declaraciones a la prensa hablaban de un patrón. Actrices como Jenny McCarthy recordaban audiciones donde Seagal exigía desnudos innecesarios, con una sonrisa que enmascaraba la coacción, mientras su estatus de estrella silenciaba cualquier protesta. Otras, como Portia de Rossi y Juliana Margulies, narraban intentos de besos forzados y proposiciones indecentes en oficinas cerradas, donde el eco de sus rechazos se perdía en el vacío de un sistema que protegía a los poderosos. ¿Cuál era el motor detrás de estas conductas? Análisis psicológicos sugeridos por expertos en Hollywood apuntaban a un ego inflado por el éxito, un sentido de invulnerabilidad forjado en el aikido y el estrellato, que lo hacía creer por encima de las normas. Se decía que el sistema de encubrimiento era una red tejida con contratos de confidencialidad, amenazas veladas y la complicidad de productores que veían en él un imán taquillero. ¿Por qué nadie lo sabía? Porque en la era pre-Me Too, las víctimas temían el ostracismo, el descrédito de ser tildadas de oportunistas, mientras Seagal negaba todo con declaraciones frías, como un personaje de sus películas, que evade balas sin inmutarse. Pero esas sombras no se limitaban a los estudios estadounidenses, se extendían a su refugio ruso, donde su amistad con Vladimir Putin, sellada con la Orden de la Amistad en 2023, parecía un escudo contra el escrutinio occidental. Testimonios aseguraban que en Moscú, rodeado de bikers leales al Kremlin durante el desfile del Día de la Victoria en mayo de 2025, su apariencia irreconocible, con un físico transformado que hacía susurrar a la multitud, podría ser el reflejo de un hombre huyendo de su pasado, oculto tras una nueva identidad. Y entonces, el quiebre. El 17 de julio de 2025, Seagal renunciaba abruptamente como CEO de Five Elements LLC, una empresa rusa que había dirigido, dejando atrás uno de sus últimos lazos con ese mundo. Presión de los escándalos resurgentes, que incluso llevaron a investigaciones policiales en Los Ángeles por agresiones de 2005, o tal vez planes nuevos, como su colaboración anunciada con Andy Long Nguyen, del equipo de acrobacias de Jackie Chan, para un proyecto llamado Order of the Dragon, que lo alejaba hacia horizontes orientales. En el aire de los pasillos rusos, se filtraban murmullos de un hombre que controlaba todo con un gesto, pero que ahora parecía perder el equilibrio, como en una escena donde el villano se revela vulnerable. Estas revelaciones no solo rompían la ilusión del ídolo, sino que invitaban a cuestionar cuánto más se escondía en las grietas de su biografía transcontinental, donde el poder y el abuso bailaban en la penumbra. De aquellas grietas que se abrían como heridas en la penumbra de los sets y los pasillos moscovitas.
Surgía ahora el eco de un final que parecía escrito en un guión inconcluso, donde el héroe no cae estrepitosamente, sino que se desvanece en la niebla de sus propias contradicciones. Lo que pocos sabían era que tras décadas de acusaciones que flotaban como fantasmas en el aire viciado de Hollywood, Steven Seagal nunca enfrentó un veredicto que lo atara a las sombras que lo perseguían. Testimonios de víctimas como Regina Simmons y Fabiola Dadis, que habían roto el silencio en la era del #MeToo, se perdían en el vacío legal. Casos cerrados sin cargos en 2018 por falta de evidencia corroborante, o por el inexorable paso del tiempo que borra pruebas, dejando solo sus voces como susurros en una sala vacía. Se decía que otras, como Portia de Rossi o Juliana Margulies, habían intentado alzar la voz contra besos forzados y proposiciones en oficinas cerradas, pero el sistema, ese gran telón de fondo que protege a las estrellas, la silenciaba con negaciones frías del actor, quien caminaba indemne, como si sus películas de invulnerabilidad se hubieran filtrado a la realidad. Y sin embargo, el precio se pagaba en silencio, no en tribunales iluminados por flashes, sino en las vidas truncadas de aquellas mujeres que desaparecían de la industria, sus carreras evaporadas como humo, tras rechazar un ensayo privado o una mirada que prometía oportunidades, pero entregaba solo miedo. Diarios revelaban cómo algunas, como Jenny McCarthy, narraban audiciones donde el desnudo innecesario era la moneda de cambio, y al negarse, veían cerrarse puertas que nunca más se abrían. En Rusia, su refugio adoptivo desde 2016, donde había recibido la ciudadanía, y honores como la Orden de la Amistad en 2023, Seagal parecía intocable, un puente cultural que unía mundos, un propagandista que en octubre de 2024 declaraba en un documental su disposición a morir por Putin, con una lealtad que eclipsaba cualquier escrutinio occidental. Testimonios aseguraban que, incluso en mayo de 2025, durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú, su presencia junto a moteros leales al Kremlin era celebrada, aunque su figura, irreconocible engrosada por los años y el misterio, hacía que la multitud murmurara, como si el tiempo mismo estuviera cobrando su deuda. Pero entonces llegó el quiebre sutil, como el cierre de un acto en una película de suspense. El 17 de julio de 2025, Seagal renunciaba abruptamente como CEO de Fight, como colaboraciones rumoreadas con equipos de acrobacias orientales. A los 73 años su vida posterior se desplegaba en un limbo, no olvidado del todo, pues Rusia lo mantenía como un adoptado ilustre en roles diplomáticos culturales desde 2018, pero cada vez más aislado. Un guerrero que ya no combatía en taquillas masivas, sino en el crepúsculo de su legado. El legado, ese monumento ambiguo, persistía en una paradoja cruel, aún tungido en círculos prorrusos como un símbolo de resiliencia y amistad entre naciones, mientras en Occidente sus películas se veían con un velo de sospecha y las víctimas seguían sin respuestas definitivas. ¿Por qué el sistema lo protegió tanto tiempo? ¿Habrá más testimonios que emerjan de las sombras o quedarán como preguntas sin resolver en los créditos finales de su biografía? Diarios antiguos y murmullos actuales sugerían que, aunque nunca condenado, el precio se cobraba en la soledad de un hombre que cortaba lazos, dejando atrás un rastro de mujeres silenciadas y un público que se preguntaba si el héroe que admiraron fue alguna vez real. En este final abierto, como una escena que se funde a negro sin resolución, Seagal se desvanecía en el horizonte ruso, un ídolo que sobrevivía a sus pecados, pero cuya aura se empañaba con cada revelación no contestada. En el fundido a negro de esta saga transcontinental, donde las sombras de un ídolo se alargan desde los estudios de Hollywood hasta las plazas nevadas de Moscú, queda un silencio que invita a la reflexión, como el eco de un disparo en una escena final inconclusa.
Lo que pocos sabían era que incluso tras cortar lazos con Five Elements LLC en julio de 2025 y desvanecerse de los reflectores rusos, Seagal deja un legado que se tambalea entre la admiración ciega y la duda corrosiva. ¿Sigues creyendo en el brillo de esos héroes de acción que nos hicieron vibrar con sus golpes certeros y sus miradas invencibles? Esos nombres que poblaron nuestras pantallas encarnando la justicia y la fuerza, ¿realmente merecen el pedestal en la memoria colectiva de generaciones enteras o son solo máscaras que ocultan infiernos personales? Testimonios aseguran que esta no es la única historia velada en el vasto archivo del cine. Hay más leyendas, directores manipuladores, galanes con secretos tóxicos, estrellas que bailaron con el poder en rincones oscuros del mundo, esperando ser desenterrados, como fotogramas perdidos en un rollo olvidado. Se decía que el cine de oro, con sus leyendas transfronterizas, guarda aún más relatos que podrían hacer tambalear ídolos intocables. ¿Quieres que revelemos los próximos 5, aquellos cuya oscuridad eclipsa incluso esta travesía de lealtades rotas y abusos silenciados? Deja tu comentario abajo. ¿Crees que Seagal fue un puente cultural o un fugitivo de su propio guión? Suscríbete para no perderte la parte 2, que promete sumergirnos en abismos aún más profundos, y comparte si esta historia te ha hecho cuestionar a quienes hemos aplaudido en la oscuridad de la sala. Porque en el cine de la vida real, los créditos nunca terminan del todo.